Hoy vamos a comenzar con este primer encuentro de un curso de física general dirigido principalmente a universitarios, aunque cualquier persona independiente de su preparación que quiera acceder quizás le pueda ser de ayuda o utilidad. Vamos a comenzar el primer tema. El primer tema es el de vectores. Es un tema recurrente porque hay muchas magnitudes físicas que deben tratarse como vectores. Y vamos a desarrollar este tema y veremos de qué se trata. Primeramente vamos a comenzar con la definición de un vector. Hay una definición que me gusta mucho, es muy sencilla y lo describe bastante bien. Dice así, un vector es un segmento de recta orientado. Vamos a ver qué significa esto. Dibujamos una recta, aproximadamente. De esta recta tomamos un segmento. El segmento no es más que un trozo de esta recta. Lo dibujamos aquí. Y en este segmento podemos dar un origen, que sería este punto, vamos a denotarlo con la letra A mayúscula, y un final, que sería este punto, y lo denotaremos con la letra mayúscula B. ¿De qué manera podemos saber en esta representación que el punto A es el inicio y el punto B es el final? Bueno, dibujando una pequeña saeta y construyendo lo que se conoce comúnmente como una flecha. Este segmento orientado, o esta flechita, es matemáticamente la representación matemática de lo que es un vector. Y este vector, vamos a dibujarlo un poquito aquí afuera, hay que tener en cuenta que es el mismo. AB se representa como AB con una flechita encima, o también se puede representar con una letra latina minúscula. En este caso vamos a ponerle la letra A minúscula. Bien, aquí tenemos el vector AB. El vector AB o también el vector A. ¿Qué propiedades tiene este vector que nos interesan en la física? Bien, un vector, que es un segmento orientado de recta, que tiene un comienzo y un final, se le puede adjudicar la propiedad o la característica de dirección. En este caso, la dirección es una dirección, por decirlo así, inclinada. El sentido, bueno, el sentido de este vector es un sentido hacia arriba. Esta flecha nos indica el sentido que tiene. Y otra propiedad es el valor modular o módulo. El valor modular o módulo, quizá ustedes conozcan cómo se representa, y se representaría así. Se escribe el vector AB y se encierra entre barras, o también así. Bien, entonces podemos decir que un vector tiene módulo, dirección y sentido. Bien, vamos a ver ahora, ya hemos representado el vector, lo hemos definido, vamos a ver qué operaciones podemos realizar con los vectores. Primeramente vamos a realizar la operación de suma. Bien, vamos a realizar la suma de dos vectores. Bien, digamos que tenemos un vector A, tenemos un vector B, y vamos a realizar su suma. Hay que decir de que estos vectores que estamos utilizando también se conocen como vectores libres. ¿Por qué el nombre de vectores libres? Porque si realizamos una traslación en el plano sobre estos vectores, una traslación, lo trasladamos a lo largo de una recta, o le hacemos una traslación paralela, el vector no cambia sus propiedades y sigue siendo el mismo. O sea, el vector B lo podemos trasladar a lo largo de esta recta, o le podemos hacer una traslación paralela, lo podemos trasladar a lo largo de esta dirección. Entonces, para realizar la suma del vector A y B, tenemos el vector A, le colocamos el vector B,
en el inicio del A y construimos un paralelogramo de lados A, vector A y vector B. Para esto trazamos una línea discontinua paralela al B, trazamos una línea discontinua paralela al A y unimos la diagonal que resulta de este paralelogramo. Sería así. Y a este nuevo vector lo nombramos como vector C. Y este vector C es la suma del vector A más el vector B. Esta manera o método de sumar vectores es lo que se conoce como el método del paralelogramo. Y ese nombre viene de lo que hemos hecho. Hemos construido un paralelogramo con base en esos dos vectores. Y la diagonal que parte de la unión de los dos vectores es la suma. Hay otra manera de sumar vectores, que sería la regla del triángulo. ¿En qué consiste? Bueno, su nombre lo indica. O sea, tenemos el vector A, a continuación de él dibujamos el vector B en el extremo, sería el vector B, y construimos un vector que va desde el comienzo del A al final del B. Este vector sería el vector C y es la suma del vector A más el vector B. Bien, aquí tenemos las dos maneras de construir una suma de dos vectores que son completamente equivalentes. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de sumar dos vectores sumáramos más de un vector? Bien, digamos que tenemos un vector, un primer vector, llamémosle A. Digamos que tenemos un segundo vector, llamémosle B, y un tercer vector, llamémosle C. ¿Cómo se construye la suma con esto? ¿Cómo obtenemos la suma de estos tres vectores? La suma sería un vector resultante. Bueno, vamos a colocar el vector A. A continuación le colocamos el vector B. Y a continuación del B colocamos el vector C. ¿Cuál sería la suma de estos tres vectores? Bueno, el vector suma resultante sería un vector que va desde el comienzo del primer vector, el A, hasta el final del último vector, que es el C. Y a este vector le llamaríamos vector D y sería compuesto por los vectores A, B y C. Bien, ya hemos visto la suma de vectores, vamos a ver cómo construimos la resta de dos vectores. Bien, seguimos con nuestros vectores cotidianos ya conocidos. Vector A, digamos que tenemos vamos a ver, el vector A, y el vector B. Bueno, colocamos el vector A, colocamos el vector B en el comienzo del A, y el vector que va
desde el final del vector, desde el comienzo del vector B hasta el comienzo del vector A, sería el vector resta de A menos B. Hacemos así, unimos. Y este vector, llamémosle C, sería la resta del vector A menos el vector B. Bien, bueno, o sea, ¿cuál es la fundamentación de esta resta de vectores? Bueno, si hemos definido la suma de vectores, la resta de vectores la resta de vectores no es más que una suma de vectores. Vamos a ver esto con detenimiento. Bien, ¿qué sería el vector C? Bueno, el vector C, si ven aquí del dibujo, el vector C sería un vector tal que al sumárselo al vector B nos daría el A. Fíjense que esto que tenemos aquí se interpreta también como una suma. Fíjense que tiene gran parecido, esta suma tiene gran parecido a esta suma que hemos realizado aquí. Bien, fíjense, vamos a escribirlo. Tenemos este es el vector B. Bien, decimos vector B más vector C sería igual a B más, fíjense que este vector C es A menos B. Bien, y al resolver esta suma obtenemos el vector A. Bien, bueno, hemos visto definición, suma, resta de vectores y vamos a pasar a la multiplicación por un número real y su significado geométrico. Bien, supongamos que podemos tener un número real y este número real existe, llamémosle lambda, la letra griega lambda. ¿Qué significa multiplicar un vector, en este caso digamos vector A, por lambda? O sea, al multiplicar un número real por un vector, obtenemos otro vector. Bien, ¿y qué relación tiene este nuevo vector con el vector A? Bien, la relación que tiene es que este vector es paralelo, vector B es paralelo al vector A. Y modularmente, el vector B es lambda veces el vector A. Bueno, digamos que este sea nuestro vector A. Supongamos que lambda sea igual a 2 positivo. Bueno, el vector B sería un vector paralelo al vector A y con una longitud 2 veces mayor que la del vector A. Este vector B sería lambda A. Y si el número lambda es positivo, entonces el vector A y el vector B tienen el mismo signo. Bien, ¿qué pasaría si el número lambda sería un número negativo? Bueno, tenemos el vector A. Si lo multiplicamos por menos 2, obtendríamos un vector 2 veces mayor que el A, pero con sentido contrario. Aquí sería B igual a 2A. Bien, entonces,
¿qué podemos decir? Podemos decir de que la multiplicación de un vector por un número real nos da otro vector paralelo al vector original y lambda veces mayor. Hay que destacar que el módulo de un vector es la longitud de ese vector medido con una regla en determinada escala. Bien, vamos a pasar ahora a el punto número 3, que es sistema coordenado. Bien, hemos visto vectores distribuidos en un plano y hemos dicho de que la posición, de que el vector, las propiedades del vector no depende de la distribución que tenga el vector en el plano. Bien, pero a la hora de trabajar y de obtener datos cualitativos, nos hace falta referenciar estos vectores a ciertos cuerpos físicos o a ciertos puntos matemáticos. Para eso vamos a introducir un sistema cartesiano de coordenadas. O sea, vamos a dibujar unos ejes coordenados . Bien, estos ejes coordenados, este sería el eje Z, este sería el eje X y este sería el eje Y. Y estos ejes coordenados nos darían la posición de cualquier punto en el espacio tridimensional. Bien, estos ejes coordenados tienen que darnos cierta dirección preferencial en el espacio. Bien, para eso introducimos lo que se conocen como los vectores directores. Bien, vamos a colocar un vector sobre el eje X. Este vector llamaremosle Y. Vamos a colocar un vector sobre el eje Z. Este vector llamémosle K. Y colocaríamos un vector sobre el eje Y. Y a este vector llamémosle J. ¿Qué característica tienen estos vectores? Bueno, estos vectores son vectores unitarios. Eso significa que su longitud es 1. Bien, fíjense de que si esta es nuestra escala, estos cuadros serían las unidades y los vectores I, J, K tienen una unidad de nuestro plano o de nuestras medidas. Bien, digamos que tenemos ya nuestro sistema de coordenados y vamos a dibujar un vector. Bien, vamos a dibujar el vector, este vector, llamémosle A, y vamos a proyectar el vector A en los diferentes ejes coordenados. En este caso vamos a hacerlo sobre el eje Z y X. Deberíamos hacerlo sobre los tres, pero es complicado proyectar en un plano las tres dimensiones. Bien, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de coordenadas. Vamos a estudiar el vector A en un sistema coordenado de 2 dimensiones. 2 dimensiones representa un plano. Y para mayor comodidad, vamos a decir de que este sería el plano, el eje Y. Estamos acostumbrados ya a esta notación. Este sería el eje X. Tendríamos el vector director J y el vector director Y. Y tenemos nuestro vector A para mayor comodidad. Haremos una proyección sobre el eje X
del vector A, desplegamos líneas discontinuas perpendiculares al X, donde se cortan con el eje X, obtenemos un segmento de recta. Bajamos líneas discontinuas perpendiculares al vector, al eje Y, donde se corten con el eje Y, obtenemos un segmento de recta. Bien. La longitud de este segmento de recta, de recta corresponde a un número. A ese número vamos a llamarle A sub Y. La longitud de este segmento de recta corresponde a un número. A este número vamos a llamarle A sub X. Y estos números me describen o me dan la longitud del vector A. ¿Cómo se hace esto? Vamos a introducir lo que es cuantitativamente lo que es el módulo del vector A. O sea, el módulo del vector A entre barras es igual a la raíz cuadrada. Si estamos en un espacio tridimensional, sería AX al cuadrado más A sub Y al cuadrado más A sub Z al cuadrado. En nuestro caso estamos viendo un sistema coordenado bidimensional. Nuestro vector A para este caso, su módulo sería raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Bien, aquí tenemos el módulo, o sea, cuánto mide este vector A en nuestra escala, que la escala nos la da el sistema coordenado que hemos usado. Ahora, ¿cómo representamos el vector con estos números? En la manera de representar el vector con estos números es de la siguiente manera, lo que se conoce como notación binomial. A lo podemos representar como el número AX por el vector unitario Y, aquí lo tenemos, más el número AY por el vector unitario J, aquí lo tenemos. Bien, y esta es la notación binomial de un vector. Bien, pues aquí nos detendremos y continuaríamos en el próximo encuentro, que sería el número 2. Hasta luego.